Está. Entonces, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Hoy tenemos una sesión especial en nuestra clase de sociodemografía. Estamos acá el grupo de la doctora Nescoto y el grupo de Adrián Cerón. Y tenemos a una invitada de lujo que es Victoria Prieto Rosas, ¿no? Que, bueno, les voy a leer una breve semblanza de todo lo que ha hecho Victoria en su vida académica. Victoria nos acompaña de la Universidad de la República del Uruguay. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de la República, es doctora en Demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona y es parte del programa de población en la Universidad de la República del Uruguay. Es responsable del proyecto Using Internet-Based Data to Quantify and Sample International Migrants Applications to Examine Recent Immigration to Uruguay, del programa ANI y la Sociedad Max Planck en el periodo 2019 a 2023, y también coordina el Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia en un convenio con UNICEF de Uruguay para el periodo 2020 a 2023. Integra el equipo coordinador del Latin American Migration Project en la realización de etnoencuestas de inmigración en Chile, Colombia y Costa Rica en el periodo 2021 a 2022, y es miembro fundador del Grupo Científico de Análisis Comparado sobre Migración y Desplazamiento Internacional en las Américas, CAMINAR. Sus intereses de investigación se centran en las dinámicas de inclusión, exclusión social de la población inmigrada en Uruguay y la región, combinando la producción de información primaria y armonización de registros administrativos, encuestas específicas de migración y datos derivados del uso de redes sociales web, analizando los límites y oportunidades para el estudio de la dinámica de movilidad humana. Como ven, es un lujazo tener aquí a la doctora Victoria Prieto, sin más, pues voy a darte la palabra, Victoria. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Ana. Para mí es un honor estar en este curso. Y bueno, siempre es un gusto dar clases para la UNAM, para México en general. Así que bueno, voy a arrancar preguntándoles primero a ustedes y pidiéndoles que levanten la mano. ¿Cuántos tienen Twitter de ustedes? ¿Cuántos tienen una cuenta de Twitter? Yo voy a levantar la mano también. Por favor, es una gran tarea. Bien. Bueno, son 4, 8, 12, 14, 15, me cuento ahí. ¿Y cuántos tienen Facebook? Un poco más. Bien, bastante más. Bien. ¿Y cuántos tienen Instagram? Instagram creo que tienen más. Bien. Sí, diría que esta es la web social media ganadora. Muy bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es compartir con ustedes un poco de la experiencia de investigación propia, pero bueno, del campo demográfico más reciente, que hace uso de este tipo de datos, por ejemplo, de datos de redes sociales, pero también de otras fuentes de información o de otros tipos de datos que se consideran forman parte de este universo del Big Data. Así que voy a empezar compartiendo mi presentación. Arranco. Ay, perdón. Por aquí. Bueno, en primer lugar, me gustaría empezar por... Perdón, voy un segundito que voy a cerrar una cosa para que no moleste este rato. Ahora, ¿siguen viendo el PowerPoint? Sí, ¿no?
Y ahorita sí, ya lo vemos en pantalla Perfecto. completa. Bien, entonces decía que la presentación de hoy va a empezar por repasar un poco cuáles son las preguntas que nos hacemos en demografía, cuáles son las fuentes de información que usamos habitualmente para contestar esas preguntas, qué es el Big Data, qué es el Big Data aplicado a los estudios de población y un poco de qué manera contribuye a las preguntas de información que habitualmente nos hacemos en demografía, cuáles son los límites y las oportunidades de esta familia de datos, y después contarles 2 experiencias específicas de producción de información primaria utilizando plataformas web de redes sociales. Bien, entonces empecemos un poco por repasar qué tipo de preguntas nos hacemos los demógrafos. Típicamente nos preguntamos cuántos somos, qué impactos, por ejemplo, tienen las políticas sobre la dinámica poblacional, qué opiniones y actitudes, por ejemplo, podemos tener hacia determinados subgrupos, por ejemplo, hacia poblaciones migrantes, en qué medida accedemos al ejercicio de derechos humanos, sociales o económicos, en qué medida, digamos, tenemos poblaciones en procesos de inclusión y exclusión social, cómo son las poblaciones en cuanto a su sexo, en cuanto a su edad, en cuanto a nivel educativo, quién se mueve, quién se muere, quién tiene hijos, quién se casa, quién no, cómo es su inserción laboral, por qué migran, por qué se casan, se enferman, se mueren, no tienen hijos las personas, cómo acceden a la educación, a la salud, a la vivienda, en fin, distintas preguntas, ¿sí? Algunas de esas preguntas, si se quiere, pueden agruparse dentro de algunos grandes ejes temáticos. Por ejemplo, acá yo resumía en seis grandes grupos algunas de estas preguntas, ¿no? Preguntas que son del quantum, preguntas que son de cuántas personas migrantes tenemos, cuántas personas en edad reproductiva, cuántas personas mueren, cuántas personas ingresan, cuántas personas egresan de un determinado territorio. Preguntas que son de perfil demográfico, preguntas de cómo son, no solamente ese quantum, sino cómo son quienes mueren, como les decía antes, quienes nacen, quienes ingresan o quienes ingresan de un territorio, por ejemplo. Preguntas sobre los determinantes o los factores que inciden en que ocurran los fenómenos demográficos. Preguntas vinculadas a los procesos de inclusión y exclusión social de las poblaciones y de las subpoblaciones de interés para la demografía, preguntas de políticas y preguntas de percepciones. Obviamente estos últimos 4 componentes son más que nada componentes que vienen del campo de los estudios de población o de una definición más amplia, si se quiere, de demografía. Las preguntas más asociadas a la demografía formal seguramente se encuentran vinculadas a lo que son los 2 primeros temas de esta tabla. Pero bueno, más allá, además de estos temas, ¿sí? En este esquema lo que vemos es qué tipo de información necesitamos para abordar estos temas. Las preguntas del quantum típicamente son preguntas que demandan información cuantitativa. Las preguntas de los perfiles sociodemográficas también pueden responderse con información cuantitativa, por ejemplo, el típico instrumento que usamos en demografía, que es la pirámide de población, bueno, demanda información cuantitativa, pero que también tiene atributos, por ejemplo, por sexo y por edad. La información sobre los determinantes, sobre los procesos de inclusión social, políticas y de percepciones, ya puede ser de un tipo o de otro, o puede ser también información que combina ambas fuentes. Para atender a estas preguntas o temas, esta información que decíamos puede tener una naturaleza cuantitativa, cualitativa o combinada, por lo general viene de estas fuentes de información que están aquí presentadas. Esto no es un esquema muy exhaustivo, es un esquema para tener esta conversación, es un poco superficial si se quiere, pero más o menos reseña cuáles son las principales fuentes de información, que vamos a agrupar en dos familias, ¿no? En fuentes primarias y secundarias. Secundarias son aquellas que ya están producidas, disponibles para los investigadores, pueden estar en un formato estructurado o no estructurado, pero son datos que nosotros como investigadores no producimos de manera directa o primaria, son fuentes ya producidas por otros,
a las que recurrimos para un determinado análisis. Las fuentes de información que llamamos primarias son aquellas que produce el investigador deliberadamente para la investigación y que por lo general la diseña ya como un instrumento que está destinado específicamente para conseguir la información precisa que necesita y no mucha otra que de repente no es la que necesita. Eso nos pasa muchas veces cuando trabajamos con datos secundarios. Esta formación secundaria tiene capaz que algún elemento que nos permite contestar nuestras preguntas, pero también tiene muchas otras componentes que no necesariamente son aprovechables para el investigador que está llevando esa investigación eventual adelante. Las encuestas y etnoencuestas específicas son algunas de los datos primarios, por ejemplo, que pueden servirnos para responder preguntas típicamente demográficas sobre el tempo o el quantum de los fenómenos, en términos de información secundaria para describir el quantum y el tempo y las características sociodemográficas de los fenómenos demográficos más comunes, como la mortalidad, la natalidad, la migración, la nupcialidad. Podemos contar con registros administrativos, o sea, con estadísticas vitales, típicamente, con encuestas específicas, encuestas sociodemográficas, con encuestas de hogares más generales, encuestas de población activa, censos, pero también con estos 4 elementos que son 4 de los componentes más comunes dentro de lo que se llama el entorno de Big Data, o sea, web, social media, tendencias de búsqueda de algunos buscadores como puede ser Google, registros de teléfonos, llamadas telefónicas, call phone records, o información satelital. Esa es la primera vez en la que estamos nombrando en esta clase a 4 de los elementos que forman parte de ese entorno del Big Data, y que también en un esquema ya no tradicional, sino un esquema un poco más amplio de lo que son fuentes de información, en un esquema contemporáneo de lo que pueden ser fuentes de información para los estudios demográficos, uno podría incluir. Y lo incluiríamos en ese grupo de información secundaria, ¿sí? No de información primaria. Todo lo que estoy diciendo ahí, en su estado natural, si se quiere, es eso, ¿no? Un insumo secundario que alguien más produjo y que no necesariamente produjeron los investigadores que van a llevar adelante una investigación, y que es información con la que se puede contar para analizar, como decía, el quantum o los perfiles demográficos de una población, pero también, por ejemplo, para valorar procesos de inclusión o exclusión social, que puede tener información tan válida como la que pueden arrojar otras fuentes secundarias, como pueden ser los censos o las encuestas de hogares. También esta información de redes sociales puede contribuir, por ejemplo, con el estudio de problemas sobre o interrogantes que tengamos sobre percepciones o actitudes de las poblaciones hacia determinado fenómeno. Son muy comunes los estudios, por ejemplo, de opiniones en Twitter, o de discusiones que se montan en Twitter y que permiten valorar en qué medida hay actitudes negativas o positivas hacia un determinado fenómeno, que por ejemplo puede ser la inmigración en México, las caravanas en México, la despenalización del aborto en algún país del mundo, o no sé, la aprobación que merecen las uniones del mismo sexo, por poner otros ejemplos demográficos. Ahora, ¿qué es el Big Data, ¿no? Yo ahora decía que ahí en ese esquema, por ejemplo, podían entrar 4 elementos que forman parte de ese entorno de lo que es Big Data, pero empecé a usar ese concepto sin haberlo definido, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que es Big Data? Y me gustaría recabar algunas opiniones, puede ser por el chat, o puede ser alguien que se anime a levantar la mano.
Voy a dejar de compartir un momento para verlos. Ana, Daniel, a ver, cuéntenme, ¿qué les parece que es Big Data? Ana primero. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Yo tenía entendido que el Big Data era como toda la recopilación de muchísimos datos que se generan a través de las redes sociales. Solo no Ujú, sé si hay un concentrado específico o es parte de un conglomerado de concentrados. ujú, eh, mm, Sobre todo como orientado a la publicidad. ujú. em, y ya, es lo que tengo entendido, no sé mucho. Bien, muy bien. Gracias, Ana. Daniel, ¿qué es el Big Data para ti? Algo muy similar a lo que comentaba Ana, yo lo entendía como toda la información que se genera de las interacciones que hacemos en el Internet, por así decirlo, pero pues lo asocio más directamente a plataformas como las que mencionaban, como Google, como Facebook, Twitter, Google Maps, YouTube, etcétera. Y pues también lo asocio mucho, como Ana, al uso que se le ha dado o que lo han mencionado en noticias de publicidad, y sobre todo a partir del escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Creo que empezó a sonar bastante, pero entiendo eso. Bien, bien, muy bien. Creo que Hassan Más. había levantado la mano también, pero con una Adelante. reacción. No, no te vi, te escuchamos. No, perdón, es que había dejado esa reacción puesta cuando había hecho una pregunta anteriormente, pero bueno, igual aprovecho para contestar. El Big Data yo lo entiendo como el conjunto de datos masivos que se recopilan por diferentes fuentes digitales. Y sí, más o menos eso. Bien. Bueno, estoy anotando por ahí algunas de las palabras que han ido compartiendo. Bueno, yo les voy a contar ahora qué es Big Data. Voy a ver si puedo volver a compartir para seguir. Y vamos a ver en qué medida esto que a ustedes les parece que es Big Data es realmente Big Data. Lo primero que justamente creo que decía Ana, ¿verdad? Es Sí, lo de los grandes volúmenes de datos, ¿no? Muchos datos. Eso es lo que la palabra en sí mismo, ¿no? La expresión Big Data parece que nos está aclamando, ¿no? Que se trata de algo que es big, de algo que es grande y que son muchos datos. Eso es muy intuitivo. Bien. Ocurre que en verdad la ciencia de grandes datos, el data science, que es lo que lidia con el big data, no es algo nuevo, no es algo, digamos, de la era digital. El trabajar con grandes datos es algo que los demógrafos fundamentalmente hacemos con mucha frecuencia y que hacemos los demógrafos del siglo XXI, pero también los demógrafos del siglo XVII, como Brown, que analizaba la mortalidad en Londres, por ejemplo, a partir del registro de funciones de comerciantes de la ciudad de Londres, y que fue uno de los autores o de los inventores de las primeras tablas de vida. Este desastre que trabajaba en Londres, aparte de los desarrollos que hizo y las contribuciones que hizo al estudio de la mortalidad, básicamente creando lo que nosotros llamamos nuestra tabla de vida, o tabla de mortalidad, que deben haber visto con Ana, o que por lo menos el concepto de esperanza de vida lo deben haber trabajado con Ana. Bueno, fue uno de los pioneros en trabajar con grandes datos, ¿no? Trabajaba con registros de pobladores, de millones de pobladores, o de cientos de miles de pobladores de esa ciudad. En verdad, los censos, ¿sí? El censo de México es una base de datos, cada vez que uno va a trabajar con un censo mexicano que tiene arriba de 100 millones de filas, y que uno podría decir, bueno, eso es un big data, ¿no? Es una base de datos
muy grande. Entonces, si bien es cierto que cuando hablamos de Big Data hablamos de grandes volúmenes de datos, pareciera que eso no es una condición sine qua non, ¿no? No es una condición suficiente. O sea, el Big Data son grandes volúmenes de datos, pero esto no sería suficiente para diferenciarlo de lo que puede ser entonces otra fuente de datos, como pueden ser los censos de países muy grandes. El mío, que es un país chiquitito, de 3 millones y algo de personas, no es un ejemplo de Big Data. Pero el censo mexicano, por ejemplo, o cualquier información de estadísticas vitales, o entradas y salidas de pasajeros, por ejemplo, de México, ya sería algo así como un Big Data. Bueno, el rasgo más distintivo de este tipo de fuente no es necesariamente esto del volumen, sino el modo en que se produce, el modo pasivo en el que se genera esta información. Muchas veces van a escuchar, seguramente cuando les hablen de fuentes de información, y probablemente así lo haya hecho Ana, cuando por ejemplo les presentó a los registros administrativos, o lo que son estadísticas vitales, por poner un ejemplo de los registros administrativos más usados en demografía. Son fuentes de información secundaria, o sea, esas que no son producidas deliberadamente por el investigador que construye su instrumento, por ejemplo, una encuesta, y sale a campo y recoge la información específica que le interesa y después la analiza, ¿no? Esa encuesta sería una fuente de información primaria. Las estadísticas vitales o el Big Data en sí son fuentes secundarias, son producidas no por el investigador, sino por otros. No son producidas con fines estadísticos, ¿sí? o con fines de investigación. Tanto el Big Data como los registros administrativos comparten eso, comparten que no son producidos originalmente con fines de investigación, pero la diferencia que podemos tener entre registros administrativos y Big Data, ambas fuentes secundarias, es que los registros administrativos están creados con un propósito, y que muchas veces para entrar en ese registro administrativo nosotros voluntariamente nos vinculamos con ese registro y damos un consentimiento muchas veces para reportar esa información, ¿sí? Los certificados de nacido vivo, los certificados de función, en verdad, son un proceso en el cual nosotros estamos informando de manera consciente a el ente administrativo encargado de recolectar esa información. En cambio, cuando estamos haciendo un uso de redes sociales y generando uno de los tantos miles de millones de registros de información que va después a constituir lo que se llama Big Data, no necesariamente tenemos ese propósito, no necesariamente estamos compartiendo esa información de manera activa y consciente. Nosotros estamos haciendo otra cosa, estamos usando, por ejemplo, una web social, estamos, por ejemplo, buscando ubicaciones en Google Maps, estamos, por ejemplo, abriendo nuestro correo conectados de una determinada IP, o estamos siendo fotografiados por un satélite que anda por ahí arriba, y para ninguna de esas cosas estamos diciendo en ese instante que estamos dando nuestro consentimiento. Es cierto que todos para usar, sobre todo redes sociales, damos un consentimiento en algún momento, pero es para otra cosa, es para el uso de la plataforma, no necesariamente para todo lo que viene después del uso de esos datos. En los hechos, lo que estamos haciendo cada vez que usamos este tipo de redes, especialmente todas aquellas que son gratuitas, lo que estamos haciendo de alguna manera es entrar en un pacto de que lo que hacemos es compartir información, y, o por lo menos contribuyendo a que se genere de manera pasiva información, ¿sí? Y ese es el rasgo distintivo. Capaz que estoy mezclando dos conceptos ahí, que es la generación pasiva con la información con la generación consentida o no consentida. Voy a tratar de ser un poco más precisa. En verdad, el asunto no va por el lado del consentimiento o no consentimiento. Por lo general, en la enorme mayoría de estas cosas hay en algún momento un consentimiento. El punto es que no es, digamos, nuestro uso de estas plataformas está destinado originalmente para otra cosa, o sea, para lo que o por lo menos el uso consciente que hacemos
está con conciencia para una determinada cosa, pero no con conciencia para esta otra de ir generando de manera pasiva insumos que sirven después como fuentes de información. El punto es que en verdad estos miles de millones de datos se generan ciertamente, como decían ustedes, en las interacciones, digamos, en el grueso se generan en las distintas interacciones digitales que vamos desarrollando a diario, en la vinculación y en el uso que hacemos de dispositivos celulares o satelitales, y se generan de ese modo pasivo, dejando rastros o huellas del recorrido digital que nosotros vamos haciendo por los distintos derroteros en los que nos movemos. Y la generación pasiva de esta información es cada vez más grande y más numerosa, en parte porque precisamente cada vez es más la población mundial que tiene acceso y conexión diaria a Internet y a dispositivos satelitales y digitales que va incorporando en su vida cotidiana. Por poner un ejemplo, en mi país, en Uruguay, el uso diario de Internet alcanzaba al 79% de la población a inicios de la pandemia, y es un poquito más alto, es un nivel muy, muy alto de información. En México, según los datos del censo del 2020, veía el otro día, el uso diario de Internet, o de personas que tienen conexión a Internet en sus casas, supera el 50%. Obviamente hay muchas desigualdades según con qué poblaciones estemos hablando. Ni que hablar por distintos niveles socioeconómicos, pero por ejemplo, entre población extranjera y población nativa, hay diferencias importantes, y a su vez dentro de la población extranjera por orígenes nacionales hay también incidencias de uso de Internet muy variadas según origen. Por poner un ejemplo, un dato que me sorprendió mucho también del Censo de Población de México del 2020, es que dentro de la población haitiana apenas el 14% tiene acceso diario a Internet. La población salvadoreña tiene algo así como unos niveles en torno al 30%, y otras comunidades como por ejemplo venezolanos, argentinos o colombianos tienen niveles próximos al 80%, ¿no?, de uso diario de Internet. Esto es otra cosa importante, ¿no? Cada vez somos más los que tenemos acceso, pero obviamente hay grandes desigualdades poblacionales en cuanto a ese acceso y en cuanto a las posibilidades de contribuir al mundo del Big Data que tienen las poblaciones. A diferencia de las fuentes de datos tradicionales, este tipo de información, ya decía antes, no se produce con fines estadísticos ni administrativos, y obviamente eso se traduce en que su forma de presentación no es la misma que podemos encontrar para, por ejemplo, una base de datos de censo, ¿no? La base de datos, un censo, los microdatos de un censo tienen toda una presentación y toda una metadata, o sea, unos datos que nos hablan sobre las características de los datos, muy prolija, muy refinada, muy clara, muy amigable para quien va a hacer investigación con esa información. Los datos de este tipo, digamos, datos vinculados al entorno de Big Data, son datos, por lo general, en su enorme mayoría, no tan estructurados, no acompañados de diccionarios de variables, o no acompañados de descriptores precisos de cómo se generan las variables, ¿sí? La ausencia de metadata, ¿sí?, o de datos sobre lo que nos dicen los datos, es algo que también caracteriza a buena parte de este tipo de información. Ahí tenemos un esquema producido por la OIM, que trata un poco de sintetizar cuáles son los distintos tipos de Big Data, fundamentalmente que se usan en estudios de migración, pero esto es válido también para el estudio de otros comportamientos demográficos, ¿no? Uno de ellos es los registros de llamadas telefónicas, que
son un tipo de dato bastante caro, muy difícil de conseguir, son datos que por lo general las empresas de telefonía móvil o telefonía fija venden, ¿sí? Y son datos bueno, caros a los que uno accede en el marco de grandes proyectos con grandes recursos. Luego están los datos de geolocalización, digamos que pueden tener información de localización y que, bueno, en general son más bien, perdón, y los datos de redes sociales, ¿sí? Estos son los datos que capaz son los más interesantes o los más interesantes para nosotros estudiantes e investigadores, porque son en su mayoría datos libres, datos abiertos, datos a los que uno puede acceder sin costo. Luego están los datos de las búsquedas que hacemos en Internet, de los rastros que vamos dejando a medida que hacemos búsquedas en Internet, en buscadores como en Google u otros. También suelen ser datos libres, abiertos, de acceso sin costo. Luego están estos datos vinculados a lo que puede ser, por ejemplo, las direcciones IP desde las cuales abrimos un mail, ¿no? Una casilla de correos. Las primeras investigaciones que se hicieron en el campo de la demografía usando información digital de este tipo, se apoyaron en ese tipo de datos, haciendo convenios o investigando desde instituciones como Yahoo o como Google. Y luego hay también otra línea de investigación, bueno, otra familia, digamos, de investigaciones que se apoyan en otro tipo de datos, que son estas de las que usan imágenes satelitales, y ahí hay experiencias mixtas. Uno puede hacer investigación usando imágenes satelitales abiertas de Google, que bueno, que va captando en distintos momentos del tiempo, y entonces, por ejemplo, analiza cómo pueden ir creciendo la población en un determinado territorio a medida que las manchas lumínicas o que las manchas de densidad poblacional van variando a lo largo del tiempo. Entonces puede ir asumiendo que la población, por ejemplo, de un determinado lugar va creciendo, y puede hacer eso con datos, bueno, libres de Google Earth o de Google Maps, o puede comprar datos satelitales, cosa que algunos institutos de estadística del mundo, por ejemplo, hacen, o empresas, desde empresas de seguridad hasta, bueno, hasta, por ejemplo, ACNUR, que es la Agencia para Prestación y Atención de Población Refugiada, también compra a veces ese tipo de información para, bueno, para monitorear determinados flujos poblacionales. Cada una de estos tipos de datos tiene fortalezas y desafíos, que ahí pueden estar viendo ustedes en estos momentos en pantalla, sobre los que vamos a ir conversando después. Pero lo que más me importa de esta imagen es ampliar un poco esa visión que al inicio de la conversación, cuando yo les preguntaba qué tienen ustedes en el imaginario de lo que es Big Data, tenían, ¿no? Creo que todos tendemos a pensar que Big Data es web social media, ¿no? O Twitter, Facebook, Instagram, la información que viene de eso, o de las búsquedas de Internet. Pero pocas veces pensamos que los registros de llamadas telefónicas también son Big Data, o que las imágenes satelitales también forman parte de su universo, o que la forma y la información que se genera cuando abrimos y cerramos nuestro correo electrónico también entra, digamos, en este entorno. No hay un único tipo, no hay una única tipología para hablar de este tipo de datos, o para clasificar estas fuentes, pero hay una que a mí me gusta mucho, que está producida por Diego Albures y colegas, que plantea 3 posibles escenarios de aplicación para el campo demográfico. O sea, él desarrolla una tipología para contarnos en qué medida el Big Data contribuye con el campo
demográfico, o en qué medida la demografía ha ido incorporando este tipo de datos. Y dice que hay 3 tipos de aplicaciones del Big Data al campo demográfico. Una es, por ejemplo, la digitalización de información predigital. En los últimos años son varios los proyectos que lo que hacen es digitalizar, por ejemplo, registros parroquiales de los últimos 5 siglos. Hay un proyecto muy interesante en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama 5 Centuries of Marriages, que son 5 siglos de matrimonios, y lo que hace es ir a la Catedral de Barcelona y digitalizar por imagenología todas las partidas parroquiales de matrimonios de esa catedral. Y a través de esa digitalización ha ido generando una base de datos de 5 siglos de matrimonios que permite, que son varios cientos de millones de matrimonios que se han ido produciendo a lo largo de este tiempo, y es una base de datos que les ha ido permitiendo múltiples investigaciones, que por ejemplo aprovechan las distintas líneas filiales de los apellidos y reconstruyen movilidad social, movilidad geográfica, estudios de desigualdad social, de homogamia, de heterogamia, de varias cuestiones, simplemente habiendo digitalizado información de la era predigital. Otra forma de hacerlo es aprovechando los grandes volúmenes de datos secundarios que se genera en la era digital, aprovechando lo que nos pueden decir estos rastros digitales, estas huellas digitales que generamos en las búsquedas que hacemos en Google a diario, o en la interacción que tenemos en redes sociales. O como les decía antes, ¿no? En los call records, en los registros de llamadas, o en las imágenes satelitales. Y otra es en la producción de datos primarios que se apoya en Internet y en redes sociales. Sobre esto último, creo que vamos a ver unos ejemplos más adelante, pero voy a adelantarme y se los voy a mostrar ahora. Por ejemplo, Internet ha penetrado tremendamente la producción de la última ronda censal en América Latina, ¿no? Ahí vemos en una tabla cuántos son los países de la región que han ido incorporando de alguna manera Internet para la captura de los datos, o que a lo sumo han incorporado dispositivos electrónicos digitales que después van a transmitir digitalmente la información que se fue relevando en cada enumeración. Y esa es una forma también, ¿no? de ver cómo la revolución digital va incorporando, va penetrando el campo de los estudios demográficos. Otra forma es esta, ¿no? Que aquí tenemos un ejemplo concreto, es adoptar o aprovechar a las redes sociales para llegar a poblaciones que nos interesan. Estos son 3 anuncios de un estudio que hicimos en Uruguay, del que vamos a hablar en un momento, donde lo que hicimos eran unos posteos dirigidos específicamente a públicos segmentados de poblaciones expat, o sea, poblaciones que según Facebook anteriormente habían estado viviendo en Perú, Cuba o República Dominicana, y les poníamos un anuncio a través de Facebook y los invitábamos a completar una encuesta, y así recabábamos información sobre poblaciones migrantes en Montevideo. Entonces, esa es una forma en la que usamos redes digitales para producir información primaria con un instrumento que es una encuesta que hacemos nosotros. Dentro de esta tipología, ¿sí? que plantea Albures,
Otro ejemplo de lo primero, ¿no? De la digitalización de la era predigital, es esta larguísima serie temporal de Google Book o Google Libros. Ahí están mostrando simplemente un gráfico en el que lo que hice fue una búsqueda de estos términos: censos, big data, encuestas demográficas y registros administrativos, y es una búsqueda dentro de lo que son libros publicados desde 1800 al 2019. Y uno puede ver con qué frecuencia esos términos aparecen dentro de los textos de los libros publicados en ese periodo, libros publicados en español, ¿sí? Y más allá de cómo evoluciona, ¿no?, la presencia del término censos, que como verán es bastante omnipresente, si quieren, lo importante es comprender que en verdad lo que hizo Google en algún momento es generar una biblioteca, ¿sí?, y digitalizar textos que, bueno, habitualmente deberíamos de ir a una biblioteca a buscar y a revisar en papel. Esa digitalización de esos textos de los últimos, bueno, del último siglo, nos permite, perdón, de los últimos 2 siglos, nos permite, por ejemplo, bueno, hacer hoy búsquedas de este tipo en información producida en la era predigital. Hacer búsquedas digitales dentro de información que originalmente pertenecía a la era predigital. Bien. Otro ejemplo de lo que sería el segundo tipo de aplicaciones del Big Data al campo demográfico es esto vinculado al estudio de los rastros digitales generados por el flujo de usuarios de Internet y redes sociales. Ahí les traigo algunos ejemplos de investigaciones publicadas en revistas demográficas. Por ejemplo, Francesco Villari, Damuri y Marucci mostraban que las búsquedas de Google de consultas relacionadas con la fecundidad, con la fertilidad, con palabras como embarazo, maternidad, ovulación, podían usarse para predecir las intenciones de fertilidad o de fecundidad y las tasas de fecundidad en algunas poblaciones. Ginsberg y otros también desarrollaron un modelo que permitía captar la incidencia de la influenza en una comunidad a partir de la frecuencia relativa de este término en búsquedas de Google, de este término y de búsquedas sobre términos que están vinculados a síntomas o a medicamentos o formas de tratamiento de la influenza. Y cuando comparan las series de búsquedas de esos términos en Google con el porcentaje de visitas al médico de pacientes con sintomatología de influenza, observaban una correlación casi perfecta con el retraso de un día de la información que daba el buscador de Google. Algo parecido era lo que hacían Villari, Damuri y Marucci, ¿no?, cotejando por un lado esas búsquedas de términos vinculados a fertilidad y a fecundidad con tasas de fecundidad también para la misma población. Y en el campo de los estudios migratorios también se han hecho estudios de correlación entre flujos migratorios y búsquedas de Google de términos como destinos, condiciones de vida en determinados destinos, o requisitos documentales para ingresar a un determinado destino. Y en casi todas esas experiencias siempre se encuentra eso, una muy buena correlación entre ambas cosas, lo que demostraría de alguna manera que las búsquedas de Google son un buen predictor de comportamientos demográficos. Otro ejemplo de estas investigaciones que usan información o Big Data como fuente secundaria es uno de los trabajos pioneros, les contaba yo hace un rato, que fue el trabajo publicado por Sagen y Ingmar Weber usando Yahoo Mail, ¿no? Y ellos lo que hacían era analizar, generar, digamos, como una matriz de origen y destino de las personas en función de las ubicaciones que tenía una misma persona, las ubicaciones IP que tenía una misma persona al momento de abrir un correo. Si una persona lo abría en marzo en Barcelona y en julio lo abría en San Francisco, bueno,
lo abría de manera consistente, de alguna manera construían que esa persona había migrado de Barcelona a San Francisco. Y cotejaban eso después con otras fuentes tradicionales para medir flujos migratorios, y de vuelta encontraban una correlación bastante consistente. Aquí, esto ya se los comenté, ya se los adelanté, ¿no? Esto de las nuevas posibilidades para la recolección de información primaria, contándoles este ejemplo de esta encuesta que hicimos en Montevideo con población de Perú, Dominicana y de Cuba, poniendo estos anuncios. Y bueno, y esto otro que también ya les había adelantado, de cómo bueno, los censos de la última ronda censal han usado para enumerar tabletas que les permiten después transmitir la información a través de internet, o incluso hacer parte del cuestionario vía correo electrónico o en línea. Y en eso voy a cortar un momento para preguntarles a ustedes, que creo que, si no estoy mal, México tuvo una experiencia, ¿verdad?, de hacer parte del censo de modo virtual. ¿Puede ser, Ana? Corregime. Bien fue el rescate, porque Censo. como la pandemia empezó justito antes de, se acabó el recorrido en campo, y todo el rescate se puso o en julio, pero también había chance de que las personas que no habían sido entrevistadas que pudieran contestar a través de internet como la parte del rescate. Entonces dejaban las ligas para, si no había llegado un entrevistador, que lo llenaras en línea. Entonces fue más para el rescate de la información que para, pero toda la plataforma sí estaba en línea. O sea, los encuestadores andaban tablets, y bueno, sí había impreso, pero para lugares remotos, ¿no? Bien, bien. Voy a ver, perdón, voy a volver a compartir. Una de las cosas para las que se está usando también internet bastante es para las encuestas de cobertura censal en general. Ver quiénes contestaron, es un poco lo que dice Ana, pero también es ver quién ha contestado y quién no ha contestado, o chequear que efectivamente la persona fue entrevistada y bueno, fue numerada correctamente por un encuestador. ¿Están viendo ahora en pantalla un cuadro grande? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, como no todo es color de rosa y ya casi estamos cerca del final, llega el momento de hablar un poco también de los límites que pueda tener el Big Data y de las oportunidades que pueda tener. En este esquema que yo les dejo y que bueno, luego pueden ustedes seguir discutiendo con Ana, está un poco mi visión de lo que pueden ser límites y oportunidades de cada una de las fuentes de información tradicionales y no tan tradicionales. Vamos a iniciar, por ejemplo, por las encuestas específicas de migración, por poner, esto está bastante aplicado a ese campo que es el campo que yo trabajo. Ahí lo que podemos medir son stocks y tener una aproximación parcial a los flujos, o sea, saber el número de inmigrantes recientes o el número de inmigrantes que se han desplazado entre un periodo y otro. Podemos tener una comparabilidad internacional relativamente limitada, solamente la conseguimos cuando tenemos las mismas encuestas específicas con las mismas características entre varios países. En el campo específico de las migraciones, pero eso es válido en general, las encuestas tienen como gran desafío que tienen números o tamaños muestrales muy pequeñitos, y que entonces los análisis de desagregación por subgrupos o, por ejemplo, por
unidades subnacionales, unidades territoriales subnacionales son siempre bastante limitados o están bastante comprometidos en la significativa estadística, y tienen otros límites o otros desafíos, que es que, bueno, suelen ser muy costosas y, por ejemplo, llevar mucho tiempo de captura. Si comparamos eso con la última fila, bueno, encontramos algunas características un poco diferentes. En el marco de lo que podemos llamar Big Data, más que una aproximación parcial a flujos y al stock, bueno, tenemos una aproximación al stock ya no de personas o poblaciones, sino de usuarios, ¿sí? Y eso quiere decir que podemos tener personas o que si tenemos usuarios únicos de algo, o podemos tener personas con múltiples cuentas, y esto es importante tener esa diferencia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de web social media, nosotros no podemos identificar usuarios únicos, lo que tenemos es usuarios, y esos pueden obedecer a más, digamos, una persona puede tener bastantes más usuarios que uno. Eso es algo que es bastante recurrente. Por ejemplo, cuando miramos información de audiencias en Facebook, tenemos a veces en algunos grupos poblacionales más cuentas que personas con doble o triple cuenta. En cuanto a la aproximación que podemos hacer a los flujos, también vamos a tener una aproximación, los flujos de personas o los flujos de migración o inmigración, por poner un ejemplo, también la aproximación que vamos a hacer es parcial. Y la gran ventaja que podemos tener en la medición que hagamos de poblaciones usando este tipo de fuentes, es que, por ejemplo, en el caso de poblaciones migrantes, a veces podemos llegar a grupos poblacionales a los que no llegaríamos con un censo o con una encuesta específica. Voy a poner un ejemplo. Las encuestas de hogares en Uruguay, pero en la mayoría de los países de América Latina, las encuestas de población activa no incluyen viviendas colectivas, alojamientos o pensiones, hay distintos nombres para referirse a ellas a lo largo de América Latina. Llegar a ese tipo de viviendas, cuando uno intenta hacer una investigación sobre poblaciones migrantes, es muy importante, porque en ese tipo de viviendas es donde típicamente se alojan las personas migrantes, especialmente durante el primer año de asentamiento en un determinado lugar. Y si las encuestas oficiales, las encuestas de población activa, no incorporan a esa población, no tenemos forma de medirla y no tenemos un universo, un marco muestral sobre las mismas. Entonces, las plataformas de redes sociales son bastante útiles para llegar a poblaciones cuando estamos en ausencia de un marco muestral lo suficientemente exhaustivo como para incluirlos a todos. En Uruguay, por ejemplo, para enfrentar este desafío de que nuestras encuestas oficiales no incluían esa población, usamos esta estrategia de acercarnos a población migrante poniendo anuncios en Facebook, y así llegamos a captar a una buena proporción de personas migrantes que estaban viviendo en estas pensiones. Por ejemplo, de las personas que contestaron una encuesta que hicimos, que les voy a mostrar en un momento, no recuerdo exactamente cuántos, pero más de un 20% vivían en viviendas colectivas. Y como decía antes, solo podríamos haber llegado a esta población a través de esta forma un poco más alternativa, si se quiere, de contacto. La comparabilidad internacional que ofrecen, por ejemplo, los datos de web social media es bastante alta, ¿sí? Es bastante importante. Es la misma red social en distintas partes del mundo, con las mismas condiciones de funcionamiento en buena parte del mundo. Entonces eso, bueno, asegura esa comparación. Y la gran ventaja que tiene, si se quiere, esta información, es que nos permite tener información en tiempo real, o sea, nos permite saber qué le está pasando a una población en este preciso instante. La gran desventaja que tiene
es que si no montamos un sistema de scrapeo o de extracto continuo o de monitoreo continuo de la información de estas redes sociales, no podemos construir series temporales de información. Y siempre vamos a estar limitados al hecho de que nosotros podemos tener esta información a partir del momento en el que decidimos hacer esos extractos de manera sistemática hacia adelante, pero nunca hacia atrás. O sea, podemos tener muy buena información sobre lo que está pasando en este preciso momento, pero no es como un censo, ¿no? Que tenemos la edición 2010, la 2000, la del 70 y la del 80. Tenemos información a partir de los momentos en los que decidimos extraerla, y muchas veces, bueno, eso es difícil de orquestar. Y por supuesto ni que hablar que no tenemos información en la era predigital de este tipo de plataformas. También la información a nivel subnacional que decía yo, es difícil de conseguir en otras fuentes de datos, salvo en los censos. Es bastante buena cuando uno usa Big Data, digamos, el Big Data, o sobre todo, por ejemplo, en concreto, los registros de llamadas, o las imágenes satelitales, o la información vinculada a web social media, a redes sociales web, viene acompañada de información sobre ubicación. Entonces es una información muy granular, nos permite ver con mucho detalle la ubicación precisa de las personas, y tener información agregada en grandes volúmenes sobre cómo la población se distribuye en el territorio. Luego, en el grupo también de los límites que tiene este tipo de información, bueno, lo que les decía hace un rato, ¿no? No es una información elaborada con fines estadísticos, o sea, no es información elaborada a conciencia y diseñada a conciencia por un investigador. Entonces es información autorreportada y construida de manera pasiva. Es información que no viene acompañada de esta metadata, o esta información sobre cómo se construye el dato. Por ponerles un ejemplo, Facebook tiene esta categoría que se llama expats, anteriormente viviendo en, ¿no? Y uno puede saber, por ejemplo, que el número de expats que viven en Montevideo, de origen cubano, asciende a unos 20.000, según Facebook. Pero ¿cómo es que Facebook construye esta categoría de expat cubano anteriormente viviendo en Cuba? Es una caja negra desconocida. Se intuye, en base a lo que algunas personas que trabajaron en Facebook han ido reportando en publicaciones, pero no de manera completa, se intuye que hay un conjunto de marcadores de información que los algoritmos que utiliza Facebook tienen en cuenta para construir esa etiqueta, pero no está del todo claro cuáles son. En parte se piensa que en algunos casos la información es autorreportada, la persona puso dónde vivía anteriormente, pero en muchos otros casos esa información la persona no la reporta, y entonces el algoritmo hace la inferencia de que, por ejemplo, si tiene un cierto número de contactos o de amigos de Facebook que están viviendo en Cuba, entonces esa persona, bueno, puede ser que haya estado anteriormente viviendo en Cuba. Pero repito, es una caja negra ese ejemplo de esta categoría en particular, como muchas otras. Y eso hace muy difícil la investigación, y hace que tengamos que pasar buena parte del tiempo de investigación que usamos cuando trabajamos con estos datos, tratando de adivinar o tratando de investigar cómo es que Facebook hace esas construcciones. Y lo otro, que es muy importante, es que esta información siempre está mediada por los niveles de penetración de Internet o de penetración de la telefonía móvil, o de la telefonía en general, o del acceso general a la tecnología de las poblaciones. Y obviamente hay desigualdades sociales, vivimos en un mundo
en el que mujeres y varones tienen condiciones de vida distintas, en un mundo donde la población perteneciente a minorías étnico-raciales tiene condiciones de acceso distintas a las de las poblaciones mayoritarias, donde existe pobreza, donde existe bueno, distintas condiciones que hacen que haya accesos desiguales a estas redes. Y por lo tanto, hay información desigual y tenemos grupos poblacionales sobre representados y otros subrepresentados. Y esto es algo bueno, que desafía a la investigación, pero que también es un desafío un poco ético, si se quiere, para los productores de esta información y para quienes intentamos trabajar con esta información. Creo que ya no tenemos más tiempo, y entonces, a ver, voy a parar un momentito. Un ratito. Sí. Sí, para que nos contés los resultados de tu encuesta rapidísimo. No seas mala. Bien, porque si no, podemos pasar a hacer preguntas. Pero bueno, paso rapidísimo a contarles esto. A ver. Aquí. Ahora estoy compartiendo en pantalla completa. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, yo les contaba hace un rato que una de las cosas que hicimos en Uruguay hicimos dos cosas, venimos haciendo dos cosas. La primera es esto de que yo les decía hace un rato que uno puede tener muy buena información del momento actual, pero luego no tiene información retrospectiva, ¿no? Bueno, desde que nos dimos cuenta de esto, desde el año 2019, desde diciembre del 2019, a diario entramos a Facebook, de alguna manera, y extraemos las estimaciones que hace Facebook sobre audiencias, sobre tamaños poblacionales de sus audiencias. Cuando uno quiere subir un anuncio a Facebook, sea por ejemplo para vender un suéter o para vender el enlace para que una persona entre a una encuesta, vender en el sentido amplio, anunciar el enlace a una encuesta, uno tiene que programar un anuncio y mientras está programando el anuncio, Facebook le hace una estimación de a cuántas personas eventualmente puede llegar con ese anuncio. Si uno elige atributos de sexo, de edad, de condición de lugar de procedencia, o de otras cuestiones como, no sé, gustos, nivel socioeconómico, en fin, uno puede llegar a tener unos números poblacionales de estos distintos subgrupos. Y eso es una información para nosotros muy valiosa, y entonces decía que desde diciembre del 2019 a diario extraemos para unas 17 nacionalidades en todos los países de América Latina, para distintos grupos de sexo y edad, las cifras que reportaría Facebook como públicos o audiencias a las que llegar con distintos anuncios de publicidad. En esa especie como de censo continuo de población que vamos teniendo, vamos produciendo conocimiento sobre cuál es el número diario o mensual de usuarios de la red, y de alguna manera construyendo como un marco muestral de algunos grupos poblacionales. Específicamente los que nos interesaban a nosotros cuando empezamos a hacer esta encuesta eran los cubanos, los dominicanos, los peruanos y venezolanos. El haber hecho este monitoreo de las audiencias de Facebook nos permitió llegar a saber que, por ejemplo, en agosto del 2018, había de estas 4 comunidades unas 31.600 personas en Montevideo, y que ese era el número de marco muestral al que queríamos llegar con esta encuesta, y que nos íbamos a dar por satisfechos con una encuesta que lograra tener un 5% de ese 31.600 de respuestas. Entonces, lo siguiente que hicimos fue hacer esa encuesta, que le hicimos con el objetivo de monitorear los impactos de la pandemia en el bienestar de las personas migrantes en Montevideo, y de validar el etiquetado de Facebook sobre personas expats anteriormente viviendo ahí. Es decir, queríamos saber cómo es que Facebook decide que una persona es un expat anteriormente viviendo ahí. ¿Cómo es
que lo etiqueta, ¿sí? El algoritmo de Facebook realmente acierta al que etiqueta como expat anteriormente viviendo en Cuba. ¿Es realmente una persona que nació en Cuba? ¿Es una persona que vivió anteriormente en Cuba pero es uruguayo? ¿Es una persona uruguaya que simplemente fue de viaje 3 días a Cuba? Bueno, entonces hicimos una encuesta que lo que hacía era hacer una serie de preguntas para ver si este etiquetado de Facebook era efectivamente correcto, y la persona que veía en la red este anuncio y cliqueaba en nuestra encuesta era realmente lo que Facebook decía, que era un, por ejemplo, cubano que vivía en Montevideo. Hicimos 24 anuncios dirigidos a personas de distintos grupos de edad y sexo. Y después, una vez que tuvimos los resultados, lo que hicimos fue compararlos con las respuestas de, por ejemplo, sexo y edad, que nos habían dado otras encuestas que habíamos hecho tiempo antes en Montevideo. SH es la encuesta continua de hogares, es la encuesta que no la hicimos nosotros, sino que la hizo el Instituto Nacional de Estadística, y ENIR es la encuesta de inmigración reciente, que es una encuesta que hicimos cara a cara, con un muestreo bastante diferente, en el que no voy a entrar ahora, con población migrante de esos mismos orígenes, y Mi COVID-19 es la encuesta esta que hicimos en Facebook. Si se fijan, por ejemplo, la distribución por sexos que conseguimos para la población cubana, es bastante consistente entre las 3 encuestas. La distribución por edades que conseguimos en la población cubana también a nuestro juicio es bastante consistente. Lo mismo con la población venezolana, pero nos fue un poco peor, si se quiere, con las respuestas que obtuvimos de la población de Perú. Tenemos diferencias bastante grandes, primero entre la propia encuesta continua de hogares y la encuesta de inmigración reciente, y las respuestas que conseguimos en la encuesta que hicimos en Facebook. Esto para nosotros, de alguna manera, muestra que la encuesta de Facebook, o el usar a Facebook como plataforma para llegar a estas poblaciones y hacer una encuesta, es una estrategia plausible, pero no sería muy plausible, plausible por igual para todas las comunidades. Hay algunas que están bien representadas en Facebook, ¿sí? Y otras que están sub o sobre representadas en Facebook. Por ejemplo, la comunidad peruana, ¿sí? No hace un uso tan intensivo de esa red social, y por lo tanto las respuestas que conseguimos y el número de casos que conseguimos para esa comunidad ahí, fue bastante bajo, y además el perfil poblacional de la población peruana que está en Facebook es distinto del perfil poblacional de la población peruana en general en Montevideo. En general, la definición, cuando valoramos la definición de lo que Facebook piensa que es un migrante y lo que nosotros pensamos que es un migrante, hay un matching o una coincidencia bastante grande, ¿sí? De en torno entre el 92 y el 97%, variando según comunidad de origen. La definición es bastante precisa, o Facebook etiqueta bien en 95% a las mujeres, bastante más mejor a las mujeres que a los varones, y etiqueta también con mayor precisión en el grupo de 30 a 49 años. Donde etiqueta un poco peor es en los grupos más jóvenes y en los grupos de edades más avanzadas, que tienen, los grupos más jóvenes tienen muy poca presencia en Facebook, entonces es más probable que etiquete mal. Y este es un gráfico muy lindo que se llama aluvial, que lo que nos muestra es el intercambio poblacional de orígenes y destinos en el punto de partida, en el lado izquierdo de lo que ven es los países de nacionalidad, y en el lado de la derecha lo que ven son ciudades latinoamericanas. Y es un ejemplo de cómo hemos ido representando parte de la información de esos extractos que les digo que venimos haciendo a diario desde noviembre, diciembre del 2019, y que nos permiten monitorear en el tiempo la cantidad de personas, por ejemplo, venezolanas en distintas
ciudades latinoamericanas. Y eso, aparte de ser, bueno, algo que nos permite ver la evolución de un stock en el tiempo, cuando uno lo hace a diario, también nos permite lograr analizar información a nivel de ciudades, cosa que es muy difícil a través de encuestas, porque las encuestas no son representativas a nivel de ciudad. Y los censos, que son la fuente de información ideal para, por ejemplo, analizar la distribución territorial de los migrantes a nivel subnacional, en localidades, provincias, estados o ciudades, bueno, son muy poco frecuentes, se hacen, como ustedes saben, por lo menos cada 10 años. Y el gran flujo de migración venezolana se produjo a partir del año 2015 y no hubo casi censos en los países que están acá en pantalla que permitiera observarlo, y bueno, esto de Facebook ha sido una herramienta como para ir aproximándonos a eso y ir llenando ese vacío mientras esperamos que, bueno, que se complete la ronda de censos del 2020. Aquí un gráfico en el que se ve una correlación bastante grande entre lo que sería esta cifra de MAU, que es el número mensual de usuarios de Facebook en estos países, y esta otra, este otro eje, que es el número de personas migrantes según Naciones Unidas de esos orígenes, bueno, en distintos países. Y lo que vemos es, estos son los destinos, ¿no? Y lo que reporta cada fuente, Facebook y Naciones Unidas, es el total de inmigrantes que tiene cada uno de esos países. Y lo que vemos es que, bueno, tienden a coincidir bastante, se alinean bastante en torno a esta recta las dos fuentes. En principio, para resumir, decirles que, bueno, que este entorno de las nuevas fuentes de información tiene sus límites. Hay muchas oportunidades que nos brinda el Big Data, tiene muchos desafíos también. El primero de ellos es corroborar la validez de las estimaciones, la validez de los etiquetados, la validez de la información que se presenta como una información muy atractiva, que es la que producen con fines comerciales estas plataformas, pero que originalmente no está pensada ni construida con los mismos criterios de calidad con los que producimos censos o encuestas en demografía. Y que, bueno, que está también bastante afectada por desafíos éticos y por desafíos técnicos, de los que se habla un poco menos, que son bastante grandes. Manejar grandes volúmenes de información implica tener competencia de programación, capacidad de almacenar esa información, y muchas veces también capacidad de comprar parte de la información, porque Facebook tiene libre buena parte de la información. Por poner un ejemplo, el universo Meta tiene libre buena parte de la información, pero tiene otra también muy valiosa y jugosa, que es de pago. Y bueno, no todos los investigadores estamos en condiciones, o estudiantes, en condiciones de adquirir esa información. Voy a dejar por acá. Gracias, Victoria, qué interesante, la verdad. Está súper fascinante todo lo que nos contás. Y bueno, a ver, compañeros, compañeras, si alguien tiene alguna pregunta, compañeros, por ahí hay un aplauso de Tian, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Por acá Hassan y Salma han levantado la mano. Sí, Hassan. Hola, primero, gracias por la conferencia, seminario, se me hizo muy interesante. El tema, creo que es bastante actual y muy interesante en las discusiones que tenemos, y bueno, a mí se me quedaron un par de cuestiones ahí. Voy a tratar de sintetizarlo lo más que pueda para no robar demasiado tiempo. La primera de ellas es, bueno, ahora vemos cómo el Big Data puede tener un impacto y cómo puede ser una gran herramienta, claro, con sus respectivas consideraciones éticas y lo demás que nos comentabas, para analizar temas demográficos como la migración y lo que hemos venido analizando. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo estas herramientas digitales como el Big Data y estas nuevas herramientas que empiezan a salir y nuevos campos de estudio como el Data Science
nos pueden ayudar al resto de disciplinas sociales. Bueno, como bien sabes, somos sociólogos, cómo estas herramientas pueden seguirnos ayudando para estudiar fenómenos sociales que hasta la fecha siguen siendo, pues, que nunca pierden vigencia. Por ejemplo, analizar el impacto de políticas, no sé, analizar tal vez el funcionamiento de algunos sistemas sociales, de qué manera podremos beneficiarnos de todas estas nuevas herramientas digitales para estudiar estos fenómenos, pues, clásicos, podríamos llamarlo. Y luego la segunda duda que tenía es, lo que veo ahora últimamente es que parece que hay una tendencia, yo creo, positiva de acercamiento entre las ciencias sociales y el uso de estas herramientas digitales novedosas que creo que me parece provechoso. Como cientistas sociales podemos sacarle mucho, mucho jugo, mucho provecho. Y mi pregunta es así, sería tal vez un poco más general. ¿Cómo es, desde su perspectiva, un poco este panorama? Las ciencias sociales y estos nuevos campos, estas nuevas herramientas digitales deben seguir acercándose. Debe haber un acercamiento como cada vez más interdisciplinario entre los cientistas sociales y este tipo de nuevas tecnologías. Y ya esas serían mis dudas. Muchas gracias. Gracias, Hassan. Vamos a tomar también la pregunta de Salma para que hagamos un bonche. Bueno, hola. Yo tengo una duda. ¿Existe algún tipo de restricción legal para vender o comprar información? ¿O cualquier persona puede comprar información siempre y cuando tenga el capital para hacerlo? Súper. Y bueno, Abigail se fue, pero se quedó con una duda que un poco lo mencionaste, pero tal vez para que cuando ella vea la grabación vea que sí mencioné su pregunta, que me comentaba que sí, la información de redes sociales puede ayudar a las fuentes demográficas tradicionales. Y sí, en este caso, si las metodologías de análisis son iguales una vez que ya se tiene la información, digamos, la presentación, análisis, todo lo que hacemos normalmente, sí se puede trabajar igual. ¿Quieres contestar esas? Y a ver. Bárbaro. Espérate, Daniel tiene una pregunta para que contestes todas de un solo. Sí, como vean. Bueno, gracias. Y yo tenía una pregunta que la mencionó, o sea, mencionó esto. Tengo una pregunta sobre la fiabilidad, por así decirlo, de los datos que, sobre todo de la Big Data de las redes sociales web, ¿no? Sobre todo esta familia de información respecto a su fiabilidad, pues sabemos que se produce una gran cantidad de información, ¿no? Pero pues cantidad y cualidad casi no van de la mano, ¿no? Y comentó este problema de que cuando manejamos datos provenientes de estas fuentes, hablamos de usuarios y no de personas, ¿no? Pero también, pues esto aumenta como la complejidad si al momento si queremos, por ejemplo, ver propensiones, preferencias, opiniones, etcétera, ¿cuáles son como las herramientas que ustedes utilizan para reducir como más bien para aumentar la fiabilidad de los datos y reducir o quitar, no sé cómo decirlo, como depurar como todo, Ruido, ¿no? ¿no? Sí, sí, todo ese Ujú. ruido, ¿no? Porque ahí puede haber como mucha información y me imagino que debe ser bastante como el bonche que tienes y después de que depuras los datos tienes algo más pequeño, ¿no? Entonces, mi pregunta es así como qué técnicas o como cómo lo hacen, ¿no? Porque me parece algo muy, muy laborioso. Gracias. Vale, Vicky, contesta estas Bueno, preguntas. muchas gracias, muy, muy buenas preguntas, la verdad que muy buenas. Bueno, a ver, algunas se vinculan. Hassan, ¿de qué manera beneficiarnos de esto para las preguntas
clásicas, si se quiere, ¿no? Para las preocupaciones más clásicas del campo sociológico, yo creo que esto trae preguntas nuevas. O sea, a ver, no sé, se me ocurre, ¿no? Esta pregunta tuya de contestarla haciendo una búsqueda de internet de cómo se está usando este tipo de información para las preguntas de siempre, ¿no? Yo voy a hablar de mi campo, ¿no? De lo que yo estudio, pero traté de mostrarles algunos ejemplos de cómo se usaba esta información para compararla con el rendimiento de las fuentes tradicionales. En el campo de la demografía en particular, el beneficio que estamos encontrando del Big Data para hacer demografía es que nos está dando información en tiempo real de cosas que antes teníamos que esperar 10 años para saber, ¿no? Y esa es el principal beneficio y atractivo que encuentran los demógrafos para acercarse a eso. En demografía usamos una palabra que es forecasting, cuando queremos ver hacia adelante, proyectar, y ahora estamos hablando de nowcasting, porque podemos ya no proyectar para adelante y hacer estimaciones a futuro, a horizonte 2050, sino que podemos hablar finalmente de lo que va a pasar hoy, mañana, pasado y traspasado, ¿no? En la inmediatez. Y ese es el gran aporte que tiene, y es por eso que los demógrafos nos hemos girado a mirar y ver de qué se trata esto. Porque tiene esa capacidad de darnos información en tiempo real y ver a los fenómenos en tiempo real y anticiparlos, ¿no? Cuando yo les contaba esto de cómo las búsquedas de internet permiten predecir con 1, 2 o 3 días de anticipación movimientos migratorios o los comportamientos no reproductivos, ahí se ve con claridad, ¿no? De qué manera es que nos estamos beneficiando de eso. Después nos estamos beneficiando del nivel tan granular de la información. Para cuando trabajamos con poblaciones pequeñas, poder tener información tan desagregada y tan distribuida en el territorio, bueno, es muy importante. Y no tenemos otro camino que no sea eso. Yo les decía, a veces no podemos esperar a los censos, pero a veces incluso no podemos esperar al cierre anual de las estadísticas vitales, ¿no? Nosotros trabajamos con el año calendario cerrado de los demógrafos y tenemos que esperar a que pase un año entero, y al año siguiente recién conocemos lo que pasó con la fecundidad o la mortalidad del año anterior. En Uruguay estamos tratando de estimar años perdidos por COVID, y tenemos al día de hoy los datos del 2020. No sabemos qué pasó en el 2021. Entonces, no podemos esperar 1 año y medio, 2 años, 3 años en un mundo que se mueve tan rápido, ¿no? Por la información. Pero bueno, ¿cuál es el precio que pagamos a cambio de tener ahora información tan buena, tan rápida? Tan buena no, tan rápida. Bueno, que es una información, como decía el compañero, él decía cantidad y calidad no van de la mano. Yo diría tiempo real y calidad no van de la mano. Porque no es tanto la cantidad, es esa inmediatez, ¿no? Inmediatez y calidad no van de la mano. Sí, es muy cierto. Tenemos esta información que es muy valiosa, pero está llena de sesgos. El primer gran sesgo es que no todo el mundo accede a internet, no todas las poblaciones acceden a redes. Pero lo cierto es que también, yo traté de comentárselos, por ejemplo, en el ejemplo de la encuesta continua de hogares de Uruguay, las otras fuentes que llamamos tradicionales, que son fuentes más puras y elaboradas especialmente con el propósito de investigación, tampoco son perfectas, tampoco son universales e incluyen a todo el mundo. El censo de población, bueno, sí, pero las encuestas de hogares, ¿sí? Por ejemplo, las encuestas de monitoreo de la situación de actividad o de mercado de trabajo en general, excluyen a buena parte de las poblaciones.
las poblaciones migrantes, que es justo un subgrupo de población que a mí me interesa, están por fuera de los marcos muestrales, buena parte de ellas están por fuera de los marcos muestrales de las encuestas de población activa en toda América Latina. Y bueno, no toda la población migrante tampoco está en Facebook. Pero la población indocumentada tampoco está en los registros administrativos, ¿no? La población migrante indocumentada. Entonces, en verdad, también hay un poco también como desmitificar que las fuentes tradicionales nos liberan de sesgos y estas están llenas de sesgos. Yo creo que lo que tiene de bueno, lo que ha traído al campo de la demografía en particular, este tipo de fuentes, es como abrirnos los ojos sobre la omnipresencia de los sesgos en las mediciones. Para usar Big Data, uno está todo el tiempo cuidándose de los sesgos y todo el tiempo tratando de demostrar que no son tales los sesgos o usando técnicas para corregir los sesgos. Bueno, eso también a uno le dispara como la conciencia de tener presente que también las otras fuentes también tienen sesgos, y que también para lidiar con las otras fuentes tenemos que estar haciendo una investigación así como concienzuda y cuidadosa de cómo superar esos sesgos. Creo que bueno, que cuando me preguntaban si las metodologías de análisis son las mismas, son un poco las mismas, pero es cierto que buena parte del tiempo que pasamos, los que trabajamos con este tipo de información, lo gastamos discutiendo la validez de la información y defendiendo la validez de la información y haciendo estimadores y correctores y reponderadores de la información. Y a mí no me pasaba eso con otras fuentes de información. O sea, como que mucha de mi energía, más que en ver y analizar el fenómeno en sí, por ejemplo, con honestidad, el tiempo de análisis de esta encuesta que hicimos, más de la mitad del tiempo lo pasamos viendo cómo íbamos a generar unos ponderadores, unos correctores, más que analizando la información que teníamos sobre cómo la gente estaba reaccionando y respondiendo al COVID. Bueno, eso es una cosa que bueno, que me parece que nos afecta un poco a todos y que está presente en el trabajo con esta información. Y después, sobre el acercamiento a las ciencias sociales y Big Data, que preguntaba Hassan, sí, yo creo que eso se va a seguir dando y se va a profundizar. En mi experiencia personal, los cientistas sociales nos sentimos siempre como un poco acomplejados frente a los data scientists, porque bueno, no sabemos programación, no tenemos la capacidad de manejar todos estos grandes volúmenes de datos, pero cuando te acercás a ellos lo que te dicen es, bueno, pero yo no sé hacerme preguntas. O sea, yo sabré manejar todo esto, pero yo no me puedo hacer las preguntas interesantísimas que se hacen ustedes. Yo tengo todo ese know-how, o sea, tengo todas estas herramientas, pero no tengo grandes preguntas inspiradoras, no tengo la lectura, no tengo la mirada del mundo que tiene un cientista social. Y entonces ambos se complementan permanentemente, y además hay, bueno, los equipos interdisciplinarios que se conforman, por lo menos aquel en el que yo trabajo, trabajan muy bien en cuanto a eso. Están muy claros los roles de cada uno, y es realmente muy, muy necesario el conocimiento de uno para el otro, ¿no? Y muy bien valorado. Estoy tratando de ver si me olvido de algo. Es Alma que si solo si tenés dinero te van a dar la información. Bien, comprar información. Y bueno, yo creo que es mucho lo que se puede hacer sin dinero. Es mucho. Esto abre muchas oportunidades que no teníamos. Reduce los costos en muchas cosas. Yo te pongo un ejemplo, Salma. No es lo que me preguntabas, pero por ejemplo, cuando les mostré los gráficos de las 3 encuestas, ¿sí? La encuesta continua de hogares es gratuita, la hace el Estado uruguayo, la publica nuestro INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística. La encuesta de inmigración reciente la hicimos nosotros y salió unos $30.000, que en el mundo de las ciencias sociales tampoco es tanto, pero bueno, nos costó bastante. La encuesta esta que hicimos en Facebook nos salió $1.000 en total, solamente gastamos en anuncios.
y obtuvimos un poco más de respuestas, ¿no? O sea, en la otra generamos 803 respuestas trabajando como locos 6 meses, y en esta otra, en un mes en campo, hicimos 1000 respuestas. O sea, es una diferencia abismal. Facebook tiene mucha información abierta y libre, Twitter también, LinkedIn también, pero también tiene otra que, bueno, que la vende. Los montos que manejan son bastante exorbitantes. Yo igual creo que no son tanto los de las redes sociales como los de los códigos de teléfono. Estos son los precios más locos que yo he escuchado, son esos. Y bueno, en esos casos, si es esa la información que te interesa, sí, lo importante es tener el dinero. Pero no hay restricciones de que fulano puede comprar y mandar. Entiendo que no. Hay condiciones de uso, o sea, hay que ser claro para qué es que querés los datos, y hay que firmar unos acuerdos y tener el dinero. Pero creo que no es, o sea, que no habría, capaz que soy muy ingenua, pero entiendo que no hay muchas otras restricciones. Y Adrián Cerón, antes de irse, nos preguntaba, y creo que está como muy en la discusión, como para ya ir cerrando, como eso, las implicaciones éticas, ¿no? Entonces hay un convenio, o sea, ¿qué otras implicaciones éticas ves por ahí? Sí. Bueno, por lo general en la compra y en los extractos siempre hay condiciones. Siempre hay un acuerdo y siempre hay condiciones de uso. Las implicaciones éticas de estas cuestiones, no sé, es un tema muy, muy grande y me gustaría una pregunta un poco más precisa para contestar. Sí, eso. Me cuesta contestar sobre ese tema en general. Creo que hay implicaciones éticas en cuán honestas son las empresas. Digamos, a ver, todos sabemos que cada vez que usamos redes, firmamos, aceptamos condiciones y términos de uso, pero las discusiones son más, bueno, ¿cuáles son realmente las condiciones en las que se nos presentan esas condiciones y términos de uso? Realmente la información que se nos da es información lo suficientemente clara para permitirnos tomar decisiones informadas, lo suficientemente oportuna para permitirnos tomar decisiones informadas. Creo que el cuestionamiento está más ahí, en el momento en la forma en que las empresas nos ponen la decisión. Pero los investigadores después no enfrentamos desafíos me parece muy distintos de los que enfrentamos cuando producimos información. No sé, nosotros en la encuesta que hicimos, obviamente teníamos un acuerdo, o sea, obviamente pasamos por un comité de ética, hicimos un consentimiento específico, digamos que las reglas éticas con las que trabajamos son las de la investigación en general. Pero no hubieron especificaciones extra, o no puedo pensar en especificaciones extra, si se quiere. Bueno, Victoria, de nuevo muchísimas gracias. La verdad es que estas son las cosas, los nuevos campos de la demografía, que no están en los libros de texto, que no hay lecturas. Entonces, está súper bueno que nos contes tu experiencia. Muchas gracias por la generosidad de tu tiempo, que sé que es escaso. Y bueno, entonces, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden de anotarse en la lista para los que van presencial, para ver si hacemos el sorteo, y el viernes nos vemos por aquí también virtual. Cuídense un montón y pasen muy feliz fin de semana. Descansen. Bye. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias a todos. Bye. Gracias.